Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas que quería dedicar a un santo especialmente querido por mi parte, que es Santo Tomás de Aquino, con ocasión de que en el año 23, 24 y 25 se está celebrando tres efemérides suyas. El aniversario de el año 23 de su canonización, 750 años, el aniversario de el 24 de su fallecimiento y el aniversario de su nacimiento en 2025, ¿no? Entonces, pues digo que es especialmente querido porque yo cuando acabé la carrera me dediqué a ser profesor de filosofía, no me había alcanzado la vocación todavía y estuve preparando la tesis doctoral en filosofía sobre Santo Tomás de Aquino. Dediqué 6 años de mi vida precisamente íntegros a fichar, a ir trabajando desde una perspectiva antropológica, desde la perspectiva de lo que es la vida contemplativa, la unidad de vida del espíritu, la conexión entre las virtudes, etcétera, todo ese aspecto, pues trabajarlo en Santo Tomás. Luego aproveché ese material años después para la tesis doctoral en teología sobre la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, la teología trinitaria, y Santo Tomás en el libro de texto que él utilizó toda su vida, que fue el comentario a las sentencias de Pedro Lombardo. Bueno, con motivo de esa triple efemérides es un momento muy bueno para recordar a esta persona que es el más santo de los sabios y el más sabio de los santos. Es un personaje impresionante que nace en 1225 en Rocaseca, en el reino de Sicilia, en una familia de aristócrata y que son varios hermanos y que él siempre tuvo una predisposición para entrar en la orden dominicana, y que son la orden de predicadores, una orden intelectual, porque él era un gran intelectual desde pequeño, no una persona superdotada. Los hermanos no querían que él entrara en religión y de hecho le organizaron, lo secuestraron, lo pusieron en el castillo, encerrado, le trajeron una prostituta para tentarlo y entonces él agarró, en las brasas de la chimenea donde estaba, agarró las tenazas que las puso al rojo y con eso le dijo a la chica que por favor que se fuera. La otra, aterrorizada, salió zumbando y ya no volvieron a molestarle. Y esa noche el Señor le confirmó el don de la castidad. Por eso se le llama el doctor angélico, por la pureza de vida y también por la elevada altitud de su inteligencia, su preclara inteligencia, su inteligencia angélica. Y también es el que mejor ha explicado los ángeles. Es declarado doctor angélico por la Iglesia, fue canonizado muy poco después de su fallecimiento, muy pocas décadas después. Es declarado doctor común, como la persona en que pueden coincidir su pensamiento cualquier escuela teológica, filosófica, y es declarado también el doctor de la humanidad, porque es una persona que todo su método de trabajo fue el diálogo con todo lo que en la historia de la humanidad se había hecho hasta ese momento. Ante cualquier cuestión, él siempre se planteaba el método dialógico, de diálogo, se planteaba ¿qué se ha dicho sobre esto? Y plantea las objeciones. 1, 2, 3, 7, 8, las que fueran. Después, en contra está la fuente de la revelación, que es la revelación misma expresada en la Escritura o expresada en la tradición viva de los padres de la Iglesia. Y luego yo respondo, y él daba una respuesta ya articulada, pensada sobre ese tema. Y iba después, ad primum, ad secundum, respondiendo las objeciones. A propósito del latín, que es el lenguaje en el que yo recomiendo que se lea Santo Tomás, porque es un lenguaje, Santo Tomás, una persona que 500 palabras y ya está, y con eso expresa todo.
y es sencillísimo, una sintaxis súper sencilla y un vocabulario también muy reducido. Él decía que sapientis en ines non curare de nominibus, es propio del que sabe no preocuparse de las palabras, porque está hablando de algo que sabe. Y entonces es que se le entiende, es como yo digo siempre de Ratzinger, hay muchos teólogos en el siglo XX, unos ortodoxos, otros menos ortodoxos, pero una de las ventajas de Ratzinger es que entre los ortodoxos se le entiende todo, cosa que a otros son más abstrusos, más difíciles de intelección, ¿no? De Santo Tomás es que se le entiende todo, es sencillo, y todo lo que más impresionante es su método. Ese diálogo que te abre la mente de manera increíble ante toda la historia de la cultura. Por eso es el doctor de la humanidad. A mí pues, ha sido siempre pues, un personaje muy especial. Vivió muy pocos años, 51 años. Él pues muere cuando va hacia el concilio de Lyon, cae enfermo, parece que tuvo un accidente. El convento donde lo acogieron no era de dominicos, era un monasterio de monjes, pues lo acogieron con mucho cariño y allí falleció. Le pidieron, hombre, como pago de la estancia mientras moría, maestro Tomás, pues aunque usted lleva tiempo sin escribir, pero coméntenos el Cantar de los Cantares, y es lo que hizo, les hizo el comentario, porque él llevaba 2 años, como ha pasado a grandes teólogos, grandes santos, le pasó a San Agustín, 2 años antes escribió las retractaciones, retractándose de todos los errores que había tenido, después intelectuales me refiero, después Alberto Magno, que es el gran enciclopedista, el patrono de los científicos, pues que era su maestro, uno de sus maestros. Pues San Alberto Magno, 2 años antes de morir, la Virgen, que le había dado un don especial, porque él quería escaparse del colegio, y la Virgen dijo, no, yo te voy a dar un don para que seas un gran intelectual y ayudes mucho a la humanidad, pero antes de morir te voy a retirar eso para que quede claro que era un don mío. Y así fue, estaba un día predicando y 2 años antes de morir, pues se quedó sin habla, ya no volvió a predicar ni a escribir. Y Santo Tomás le pasó algo parecido, tuvo un éxtasis, tuvo una visión en la que viendo lo que es Dios y comparándolo con lo que él había escrito, le pareció que era nada, que era basura, y dejó de escribir. Un hombre que tenía siempre como ese crucifijo, como su punto de referente de donde sacaba, y el sagrario, ¿no?, donde sacaba toda su fuerza, ¿no? A Santo Tomás le debemos la fiesta del Corpus. El Papa quiso hacerlo cardenal, le dijo que no, pero que a cambio le pedía que extendiera para toda la Iglesia esa fiesta que se estaba celebrando en algunas ciudades de Europa. Y el Papa lo hizo, le pidió que hiciera la liturgia de la fiesta del Corpus, la oración colecta, oración sobre las ofrendas, la oración poscomunión, y además hizo el Adoro te devote, ese himno eucarístico, en un concurso al que se presentaron solo San Buenaventura y él. Le tocó a él leer antes, y mientras iba recitándolo, esas 7 estrofas impresionantes de 4 versos cada una, pues el Adoro te devote, te adoro con devoción, Dios escondido, pues San Buenaventura en su humildad iba debajo del hábito rompiendo en pedacitos la composición poética que había elaborado, porque le parecía que no llegaba ni a la altura del zapato de todo lo que... Las obras de Santo Tomás son inmensas. Es un personaje pues que escribía dictando tenía varios amanuenses y estaba dictando varias obras a la vez en muchas ocasiones, ¿no? Tiene una mentalidad de teólogo, de filósofo, de jurista. Él le pidió a su maestro Alberto Magno que saliera al paso del gran problema de la cultura de Occidente en ese momento, que era la doble verdad, la confrontación, la ilustración, que superó Santo Tomás, y no lo superó el Islam, porque Averroes, ese filósofo cordobés, comentador de las obras de Aristóteles, decía que como creyente musulmán
reconocía la existencia de Alá, pero con la razón no podía acceder a Alá. Entonces los musulmanes rechazaron la razón y se quedaron nada más que con la fe, y una cultura que era muy floreciente en el ámbito de las matemáticas, de la literatura, de la arquitectura, de la pintura, de tal, pues de la filosofía, pues se convirtió en el área de la cabra, que es donde pasa arrasa, ¿no? Y porque entonces San Alberto le pidió eso, y es lo que hace Santo Tomás, mostrar que ciencia y fe no se oponen, sino que son, como diría siglos después Juan Pablo II, las dos armas con las que el ser humano se eleva a la contemplación de lo divino. La verdad es que yo recomiendo siempre, porque son menos conocidas, tiene la Suma de Teología, que es para los que comienzan, aunque es la más conocida, Contra Gentiles, que tiene un contenido más humano. Para mí lo más explícito de su pensamiento es su comentario a las sentencias de Pedro Lombardo. Pedro Lombardo, el siglo anterior, recogió todas las sentencias de los padres de la Iglesia y de la Biblia sobre cada tema teológico, y ya los autores lo que hacían era comentar. Pues también Santo Tomás lo utilizó como manual, tanto en su enseñanza en París, luego en enseñanza en Italia, y luego otra vez en París. Pues él utilizó siempre, además he visto una edición donde vienen añadidos a mano, del propio Santo Tomás, ¿no? Tuvo entre maestros Alejandro de Ales, Alberto Magno, como ya he dicho, San Buenaventura estaba entre sus compañeros, y fue su enseñanza en la universidad, pues fue impresionante, y vamos a ver, y quería yo referirme a las obras de Santo Tomás, que aparte de estas que ya he mencionado, pues luego tiene 9 tratados de cuestiones disputadas, 12 cuestiones conlivetales, 9 exégesis sobre la Sagrada Escritura. No hay un texto que no haya comentado, glosas sobre los padres de la Iglesia, sobre los evangelios. Ese es un libro que yo recomiendo, el que más recomiendo de Santo Tomás a la gente. Bueno, ¿y qué puedo leer de él? Pues léete la recopilación que hace, la Catena Áurea se llama, la recopilación que hace de textos de los padres de la Iglesia sobre los evangelios. Espectacular, una auténtica maravilla. La sentencia sobre la política, sobre la metafísica, sobre libros diversos de Aristóteles, ¿no? Sobre Boecio, sobre Proclo, 15 cartas sobre teología, filosofía, temas políticos, trabajos polémicos, 2 oraciones famosas, 85 sermones, 8 tratados sobre teología. En fin, el corpus tomista es amplísimo. Yo me dediqué 6 años a irlo fichando sistemáticamente, y quizá de lo que menos conocido son sus comentarios a la Sagrada Escritura, que para mí es de lo más rico y más bonito, y que de todo ello pues lo que recomiendo es esa colección que hace de textos de los padres de la Iglesia sobre los evangelios. Bueno, no me quiero extender más, solamente pues dar gracias a Dios por esta persona, y recomendar que se conozca, porque en la Iglesia ha sido un punto de apoyo para el pensamiento en el cultivo de la doctrina católica. Apartarse de él, no es que él lo haya dicho todo, ni muchísimo menos, pero apartarse de él, de sus pautas, de su metodología, de su apego a la palabra de Dios, ¿no? Expresada en la Escritura, expresada en la tradición viva de los padres de la Iglesia, pues es algo que sería un error muy grande, ¿no? Y creo que parte de los errores que ha habido en el siglo XX en la teología, pues se han debido a tratar de utilizar otros pensadores
pensadores contemporáneos, pensadores modernistas, en el fondo racionalistas, como para una base teológica. Y eso ha sido una auténtica calamidad. Yo lo que más le echo en falta a la teología del siglo XX, por lo general y honrosas excepciones, como ya he mencionado, pues lo que más echo en falta es que es muy insustancial. No tiene chicha, no tiene hondura, no tiene solidez. Esa solidez que sí tiene ese buey mudo que dijo San Alberto cuando se rieron de él, dijo, este mudo va, cuando muja, se va a enterar todo el universo. Y así fue. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.